Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Bendito eres, soberano Rey. A ver, nosotros nos gozamos. Amén. Nos gozamos en nuestro Dios y como dijo el hermano Santo. Leo, Aleluya. en su tiempo hablaremos de milagros que el Altísimo Dios ha hecho con y en nosotros. Solo para que se dé una idea, el hermano Leo era artrítico reumático. Amén. Todavía este año decimos aquí en México que a veces nos va como en la feria, nos pasa de todo. Amén. Pero hay una palabra que ustedes busquen en la Escritura. Recuerde lo que le dije en alguna ocasión. Me gusta dejar tareas. Amén. Porque es muy fácil sentarnos cómodamente a escuchar la palabra de Dios. Pero algo que siempre les hemos dicho, yo acostumbro decirles, siempre debemos primero traer la espada. Y la espada desenvainada, ¿eh? La palabra de Dios dice. Segundo, perdón, traiga su papel, pluma, lápiz y escriba. Escriba. Es bueno escribir. Porque hay cosas que podemos escuchar de momento y al siguiente momento ya las olvidamos. Por eso dice la Escritura que el hombre que es oidor y no hacedor, es como el hombre que se mira a un espejo y considera su rostro, pero dice que al volverse olvida cómo era. Y es cierto. Cuando nosotros no tenemos el hábito de la escritura, del estudio, olvidamos las cosas, somos muy fáciles para olvidar. Por eso la Escritura dice que seamos, ¿qué? Hacedores, no solo oidores de la palabra. Y en una ocasión, papá nos dijo algo importante. Dijo que este año sería un año difícil para nosotros. ¿Y qué cree que en realidad así sucedió? Porque en los primeros días de enero, entrando enero, una bacteria hirió al hermano Leo en su pie, de tal manera que se comió su talón. Imagínense nada más que el doctor dijo que había quizá la necesidad de cortarle la pierna, nada más para que usted se dé una idea. Yo sé que mucha gente no cree en milagros. Muchos hijos de Dios no creen en los milagros. Son quizá como Job, lo hemos dicho muchas veces. Conocen a Dios de oídas, pero no lo han visto con sus ojos espirituales. Pero, ¿sabes, hermana, hermano que me escuchas y que me ves? Dios es tan real. Y la obra que Él hace en su creación, en sus criaturas, es real y es verdadera. ¿Sabías que uno de sus nombres es el fiel y el verdadero? Amén. Él también se llama así. El libro de Apocalipsis refiere que Él es el fiel y el verdadero. Los milagros suceden hoy en día, pero no en todos lados. Es como Dios. Dios está en todas partes, pero no en todas partes se hace manifiesto ante los ojos de sus hijos. Amén. Entonces, el hecho de que Dios se manifieste en tu vida o no se manifieste, no significa o no define que si Dios esté o no esté.
¿Recuerda? Dios es. Omnipresente. Dios es. Solo eso. Dios es. Y en su momento prepararemos esos testimonios que son uno de tantos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos videos. Tenemos videos, hermanos. Y se ve ahí cómo la bacteria se ha comido su pie del hermano Leo. Tenemos el antes, el durante y el ahora. Hay pruebas, hay radiografías que dicen cómo él estaba. Él ya no tenía huesos, ya no tenía articulaciones. ¿Pero qué creen? Tenía al Dios que fabricó sus huesos. Amén. Entonces, en su momento, estaremos testificando de cosas así. ¿Qué le puedo decir de mí? ¿Qué le puedo decir de esa pequeñita que ustedes ven aquí Es un milagro. dando batalla y dando guerra, y por Dios, y a veces me cuesta trabajo controlarla? Está tan activa, tan vivaracha. Pero si ustedes supieran bajo qué circunstancias ella nació, Amén. tal vez muchos de ustedes no lo creían. Amén. Nosotros hablamos de milagros, sí, porque hablamos de lo que hemos vivido. No solo lo que hemos oído, lo que hemos visto, también lo hemos vivido. Por eso la invitación siempre es, hermano, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Vendrán días. Estaba leyendo ayer una palabra que me impresionó, porque en todos mis años, fíjese bien, en todos mis años que tengo hablando y enseñando la palabra de Dios, yo la vi una y otra vez. Y según yo lo había entendido, pero ¿sabe? Ayer, antier, Dios me quitó una venda y me dijo: esto es lo que está sucediendo hoy. Y esa palabra tiene que ver con lo que vemos hoy en día, la situación actual del pueblo de Dios, lo que llamamos iglesia. Dios prefiere decirle mi pueblo. Sepa usted que la palabra iglesia viene de una palabra griega, eclesia, que significa asamblea, congregación, reunión de gentes. Eso es lo que realmente significa iglesia. Solamente que se ha espiritualizado de tal manera el término iglesia, que ahora se sobreentiende que iglesia es solo el pueblo de Dios, pero no. Por eso es que Dios prefiere llamarlo mi pueblo. Amén. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, cuando habla de sus hijos, no solo usa el término mis hijos, él usa el término mi pueblo. Mi pueblo. Pero por cultura, por costumbre, seguimos usando la palabra iglesia. Hoy día, la situación que se vive dentro del pueblo de Dios es caótica, es grave. Se están cumpliendo varias profecías en estos tiempos. Una de ellas es cuando Pablo le habla a los tesalonicenses y les dice que Jesús no vendrá por su pueblo. Escuche bien, Jesús no vendrá por su pueblo sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el anticristo. Ahí está en Tesalonicenses. Hablar de apostasía es hablar de que cuando el pueblo de Dios se desvía en pos
de lo que no agrada a Dios, cuando sus hijos se desvían en pos de dioses ajenos, cuando sus hijos mezclan lo santo con lo profano, cuando sus hijos, los hijos de Dios, dejan de buscar la perfecta santidad de Dios, cuando sus hijos, su pueblo, empiezan a rechazar la palabra de Dios para ir en pos de su propia palabra, cuando se apacienta la iglesia a sí misma y rechazan el gobierno de Dios, a eso se le llama apostasía. Cuando uno de sus hijos o de sus hijas renuncia a la fe, por la razón que sea, a eso se le llama apostasía. Renunciar a la fe. Pero más que renunciar a la fe, es renunciar a Jesús, a Dios. Porque hablar de renunciar a la fe, mire, cada religión, cada secta, cuando alguno de sus miembros renuncia a la secta o a la religión, ya dicen que es apostasía. Pero la apostasía como tal, la que la palabra de Dios describe, no se refiere a renunciar a una religión. Más allá de renunciar a una fe, que puede ser fe en cualquier cosa, en cualquier creencia, en cualquier religión, es renunciar a Cristo. A eso la Escritura le llama apostasía. Pero me encontré este pasaje cuando les menciono, cuando dice que vendrán días cuando ya no se sufrirá o no sufrirán la sana doctrina. Es decir, vendrán días, y creo que ya estamos viviendo esos días, en que la gente, los hijos de Dios, ya no toleran la sana doctrina. No la toleran. Hoy día vemos cómo la iglesia, el pueblo de Dios, o el que se supone debería ser el pueblo de Dios, se está yendo en pos, siguiendo dioses ajenos. Hace unos días, hablando acerca de la apostasía, veíamos que hoy día, me comentaba un hermano, precisamente un hermano de allá de la nación de Chile. Hermano, aquí en Chile, los pastores solo hablan de dinero, solo hablan de trasquilar las ovejas. Aquí solo se habla de cash. Cash en el inglés significa, ¿qué? Dinero, ¿cierto? Por ahí hay un fulano muy famoso que se llama Cash Luna. Y mucha gente lo sigue y no se dan cuenta de a quién están siguiendo. Porque su nombre, que en realidad no es su verdadero nombre, él es como un sobrenombre que se puso, se llama Cash. Cash Luna. Y Luna aludiendo a la adoración, a la luna. Fíjese bien, ¿eh? ¿Cómo es que hoy día el hombre se deja guiar aún por hijos de Satanás? Cash Luna, traducido en su sentido literal, significaría adoración al dinero o adoración a la luna. Y me decía el hermano, aquí solo se habla de cash, es decir, de dinero. Hoy día es cierto, en las congregaciones solo se habla de dinero. Solo se habla de diezmos, se habla de membresías, solo se habla de títulos. La gente hoy día busca títulos. La gente hoy día busca fama. La gente hoy día busca poder, influencia. Hoy muchos solo buscan tener la congregación más grande. Ya
hoy día ya no le importa a la gente la calidad, solo le importa la cantidad. Y esta palabra que leí me impactó porque en ese momento Dios me hizo entender algo. Esa palabra como que saltó de la Escritura y penetró en mi visión, pero no en mis ojos físicos solamente. Penetró en mis ojos espirituales. Y dice que vendrán días cuando ya no se sufrirá la sana doctrina, es decir, ya no tolerarán la sana doctrina. La gente ya no querrá escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, fíjese bien, teniendo comezón de oír, buscarán y se amontonarán falsos maestros. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Hoy, por eso hay tanta división, escúchame bien, en lo que debería ser el pueblo de Dios. Se han amontonado tantos y tantos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas, porque la misma gente lo está pidiendo, porque la misma gente, el mismo pueblo está pidiendo que les rasquen la orejita, que les endulcen la orejita. Por eso es que mucha gente en el pueblo de Dios existe un sector que yo le denomino los principitos, las princesitas, los princesitos del no juzgues. ¿Conoce uno de esos? Hay un sector dentro del pueblo de Dios que defienden con uñas y dientes a este tipo de malos siervos o siervos malos. No solo los defienden, sino que además los justifican. Son princesitos, son princesitas que cuando alguien se levanta con la palabra de Dios, como un Juan el Bautista, como un Ezequiel, como un Pedro, como un Pablo, para juzgar conforme a la Escritura el proceder de los hijos de Dios, inmediatamente dicen: tú no juzgues. ¿Quién crees que eres? ¿Te crees Dios? ¿Te vas a ir al infierno por juzgar al siervo de Dios, a la sierva de Dios? Hemos señalado una y otra vez: ciegos, guías de ciegos. Ambos caerán en el hoyo. Es triste ver cómo hoy la gente tiene comezón de oír, pero oír lo que quiere oír. Por eso Jesús recalcó una y otra vez: el que tenga oídos para oír, oiga. Por eso hoy las congregaciones donde se predica, donde se enseña la sana doctrina, donde se habla de santidad, donde se habla de pureza, donde se habla de permanencia, donde se habla de oración, donde se habla de ayuno, donde se habla de predicar la palabra, donde se habla de fidelidad, de ser ejemplo, donde se habla de testimonio, son lugares a donde la gente no le gusta ir. A la gente le gustan las almas, les gustan los lugares donde hay mucha gente, donde inclusive pueden pasar desapercibidos, donde no los ven, porque si los ven y les dicen ponte a trabajar, tienes que orar, tienes que hacer esto, tienes que leer la Escritura, tienes que, etcétera, es adquirir un compromiso con Dios.
Hoy ya no se habla de santidad como antes. Hoy se habla solamente de una convivencia, de una apariencia social, en donde el camino de Dios es fácil, en donde todo es fácil, es ligero. Hoy día las congregaciones pelean, discuten, hay divisiones, porque ¿cuándo será el arrebatamiento? ¿Cuándo será el rapto? ¿Cuándo vendrá Cristo? ¿Cuándo será la tribulación? ¿Cuándo será la persecución? ¿Cuándo será la marca de la bestia? ¿Cuándo será esto y aquello? Y la gente quiere oír lo que quiere oír. Por eso dice la Escritura, vendrán tiempos cuando ya no se sufrirá la sana doctrina. Es decir, cuando la gente ya no quiera escuchar la palabra de Dios. Y seguirán enseñanzas de hombres. Pablo, cuando se despidió de los hermanos, allá en el libro de los Hechos, dijo algo importante. Llorando con lágrimas en los ojos. Un Pablo que había recibido la revelación de Dios, de lo que sería el futuro de la iglesia, de lo que sucedería en el futuro. Dios le había dicho a Pablo, ya, prepárate, porque estás a punto de ser llamado a mi presencia. Quiero que salgas de allí, porque todavía tienes trabajo que hacer. Y Pablo, con lágrimas en los ojos, le dijo a los hermanos, me voy, pero me voy con un pesar. Me voy con el corazón contrito, con el corazón deshecho. Porque yo sé que después de mi partida, después de que yo me vaya, después de que deje de estarlos fastidiando y fastidiando y fastidiando, como hoy día muchos cristianos, muchos creyentes dicen de aquellos que predicamos, que enseñamos la palabra como viene, como tal. Ah, cómo friega este hermano. Ah, cómo friega este hermano. Ah, este hermano todo el tiempo con la espada desenvainada. Este hermano solo habla de juicio, solo habla de condenación, solo habla de castigo. Ah, ese hermano es un juicioso, se cree Dios. Pablo estaba contrito, triste. Yo sé, dice, yo sé que después de que me vaya, después de que ya no vea su rostro jamás, porque yo sé que después de mi partida ustedes ya no me volverán a ver. Pero ¿saben lo triste de esto, hermanos? Que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de entre ustedes mismos, fíjese qué visión tan tremenda, qué revelación Dios le había mostrado a Pablo. Dijo, de entre ustedes mismos se levantarán hombres perversos que hablarán cosas, introducirán herejías destructoras para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y muchos, dice la palabra, seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus herejías, por lo cual el camino de Dios será blasfemado. Hermano, hermana, no es posible que tú esperes que todo el tiempo te estén acariciando la orejita. Hace días publiqué una reflexión
que dice así: disciplina sin amor destruye. Escucha. Disciplina sin amor destruye. Cuando tú disciplinas a tus hijos sin amor, los estás destruyendo. Pero también dice que amor sin disciplina también destruye. Cuando tú das solo amor y no disciplinas a tus hijos, los estás destruyendo. Es lo que dice la sana doctrina. Cuando dice, hablando del Señor Hebreos, que Dios, al que ama, ¿qué? Disciplina. Disciplina. Dios, el Padre, al que ama, disciplina. Y puedes decir lo que quieras, que Dios es Dios de amor. ¿Cuánto predicador hoy día dicen que Dios no castiga a sus hijos? Dicen que Dios es amor. ¿Que dónde dice la Escritura que Dios castiga a sus hijos? Toda la Escritura habla de juicios de Dios, de la justicia de Dios. Cuando sus hijos, cuando su pueblo rechaza su gobierno, cuando su pueblo rechaza buscar la santidad, cuando su pueblo niega las verdades bíblicas, cuando dice sean santos, porque yo soy santo. Y dice, Dios al que ama, disciplina. ¿Sabes? No te angusties cuando Dios te está disciplinando. No te angusties cuando Dios te está azotando. Porque dice que Dios azota a todo el que recibe por hijo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y fíjate bien lo que dice. Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué crees que tenemos tantos testimonios que decir de Dios? De lo que ha hecho en nuestras vidas. Antes de yo ser quebrantado, yo estuve en un hospital con el estómago abierto, así, desde por aquí hasta por acá. ¿Y sabes por qué? Por causa de mi rebeldía. Y en el hospital yo clamaba a Dios y le decía, Señor, ya para, ya te escuché, ya para, ya no puedo más. Y ahora estoy aquí. Ahora estoy aquí. Porque Dios, cuando me recibió por hijo, empezó a azotarme. Perdón. Porque Dios al que ama disciplina, como el Padre al Hijo a quien quiere. Porque si se les deja, dice, sin disciplina, entonces no son hijos, son bastardos. Amén. Y el bastardo no hereda con el hijo. Hay mucha gente, muchos hijos de Dios, que cuando están en problemas, cuando están en tribulación, cuando están en angustia, cuando están en adversidad, que sienten que el mundo se les viene encima, dicen, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? A mí me dijeron que tú no me dejarías ni me desampararías. A mí me dijeron, Señor, tu palabra dice que tú cuidas la obra de tus manos, que tú cuidas de tus hijos. ¿Dónde estás, Señor? ¿Cuántos lo hemos dicho? ¿Dónde estás, Dios? No te veo, no te siento. Mira, estoy en problemas. ¿Dónde estás? Y muchos apostatan de la fe, apostatan de Jesús, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque sienten que Dios ya los abandonó.
Lo que no saben es que no deben angustiarse porque están recibiendo azotes. Preocúpate cuando nada malo pasa en tu vida. Porque ¿sabes qué puede significar eso? Que a Dios no le interesas. Suena feo, ¿sí? Pero así es. ¿Cuántos hijos de Dios viven vidas relajadas? Hoy día el pueblo de Dios vive así, relajadamente, esperando un arrebatamiento utópico. Y si no sabes lo que significa utópico, de la palabra utopía, que su sentido se refiere a algo que solo está en la mente, en la fantasía humana de la mente. Un mundo que quisiéramos que fuera, pero no es. Eso es utopía. Un mundo utópico en donde dicen, ¡ay, qué bueno! El Señor viene por mí antes de que pase la tribulación. El Señor viene por mí antes de que venga la persecución. El Señor viene por mí antes de que empiecen a matar a los cristianos. Oh, yo me voy con el Señor. ¡Qué bueno! ¡Ay, mira nada más! ¡Qué chicho, hermano, hermana! ¡Qué fácil es! Pero ¿qué pasa cuando vemos en la Escritura, leemos que dice que a ti te purificaré en el crisol aún 7 veces, como el artista, el artesano purifica el oro? Amén. La plata aún 7 veces, y dice que quita la escoria. ¿Qué quita? La escoria. ¿Qué es escoria? Es todo lo sucio que tenemos, todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que impide que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. El hermano Leo dijo algo importante. ¿Por qué hoy no se ven milagros como en la antigüedad? ¿Por qué hoy en día la gente, aún de los hijos de Dios, no creen ya en los milagros? Son pocos, contados, los que pueden creer en milagros. En los tiempos en que Dios me llamó, era muy común ver milagros. Yo recuerdo una ocasión, una de tantas, que unos jóvenes, fíjense bien, antes los jóvenes cuando llegaban a la congregación, eran jóvenes que buscaban consagrarse, buscaban la santidad. Iban hartos de un mundo sucio, de los vicios, de la vida fácil. Y cuando entraban, cuando abrazaban el Evangelio, lo abrazaban con sinceridad. Y recuerdo ese grupo de jóvenes que estaban orando por una joven que tenía pie plano. ¿Saben lo que es pie plano? El pie plano es que no hay arco en el pie, ¿cierto? Lo que conocemos como arco en nuestro pie. Esta joven, que es muy estimada, yo la conozco, y trabajamos juntos en el Ministerio de Alabanza, por cierto. Una joven que llegué a estimar mucho, hace muchos años no la veo. Pero los jóvenes empezaron a orar por ella, los hermanos. Y recuerdo que su pie, cuando ellos tocaron su pie, se vio cómo empezó a formarse un arco en sus pies. Así, ante la vista de todos. Amén. Esos milagros ya no se ven, no son tan comunes hoy en día.
Hoy es muy común, fíjese bien, ver farsantes haciendo teatros con la obra de Dios. ¿Por qué? Estaba mirando en una ocasión un video de un supuesto pastor que tenía una niña sentada allí, que según tenía una piernita más larga que la otra. Yo no sé si algunos de ustedes vieron ese video, pero como ese video, muchos ejemplos. Y según el pastor decía, ¡pie, crece! Y el pie crecía y se enderezaba con el otro. Pero como el pastor era muy ungido de poder de Dios, decía, para que vean que no es farsa, pie, encógete. Y el pie se encogía. Pie, crece. Y así lo hizo varias veces. Yo me quedé pensando, ¿hasta qué punto, hasta qué grado de burla? Porque luego resultó que no había tal milagro. A la niña la enseñaron cómo estirar el piecito para que pareciera que crecía y lo encogía. Pero así como esto, hay miles de ejemplos. Supuestos pastores, supuestos milagreros, curanderos, yo los llamaría milagreros y curanderos, que aseguran hacer milagros, pero lo único que hacen es hacer escarnio de la palabra de Dios. Y lo triste de esto es que muchos siguen sus disoluciones, por lo cual el camino de Dios es blasfemado. Hoy es muy común ver a farsantes imponiendo manos, ¿cierto? Amén. Y te ponen la mano aquí en la frente y te dan un empujón, y si tú te resistes a caer, te empuja hasta que te vas de espaldas. Y de pronto una ola de poder viene y barre toda la congregación, y toda la congregación cae de espaldas. ¿Has visto eso, hermano Leo? Sí. Es tremendo el poder de esos hombres, ¿verdad? Yo me quedo asombrado, hermano Leo. Sinvergüenzas. Aquí, en política, y sé que esto que diré suena feo, pero lo tengo que decir. El evangelio no es para acariciar la orejita, no es para endulzar el oído. Y tampoco esperamos que tú estés de acuerdo en todo lo que se dice aquí. Dios no está esperando que aceptes o no aceptes, o que quieras o no quieras, o que estés de acuerdo o no estés de acuerdo. A Dios le importa un comín, un cacahuate, si estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que Él dice. Simplemente Él lo dice y se acabó, punto. Y ya. Pero en política aquí en México, cuando un político quiere notoriedad, cuando un político hace, por ejemplo, una manifestación, un mitin, una marcha, pagan a gente para que vayan y hagan bulto. Les llamamos paleros aquí en México, paleros. Hay gente que se contrata para eso. Les pagan para ir a hacer bulla a un lugar, a una reunión. Bueno, déjenme decirles algo. En las iglesias sucede lo mismo. Además de que se crea una psicosis colectiva. Hay gente que es realmente sincera y creen sentir la presencia de Dios ante tales espectáculos. Antier veía una reunión de unos hermanos, no sé dónde eran, en donde el pastor estaba ungiendo a las ovejas con refrescos, con Coca-Colas. Fíjese bien, cada persona llevaba sus refrescos, sus sodas,
como le conocen en otros lugares, sus botellas de soda, de refresco, le llamamos aquí en México refresco, en otros lugares le llaman soda. Bien, se la daban al pastor y el pastor la derramaba en la cabeza de las personas. Esa era la unción del refresco. ¿Sí? Yo sé que suena absurdo. Una burla. Es una burla. Afrenta para Dios. ¿Sí? Otro le llaman el pastor Thor. ¿Ha visto ese personaje Thor? Un personaje mitológico griego, Thor, el dios del rayo, ¿no? El dios del rayo, Thor. Uno que trae un martillote. ¿Cierto? Bueno, este pastor trae un martillo de Thor. Le llama martillo de Thor. El pastor Thor. Es la unción del martillo. Le pega a la gente con el martillo y la gente, ¡pum!, recibe la unción de Dios. Saben, hermanos, es un asco. Pero lo que a mí en lo personal me da más tristeza es cuánta gente sigue a estos disolutos. Y dentro del pueblo de Dios, cuánta gente que se dicen cristianos y que dicen tener el discernimiento de la palabra, los defienden y los justifican con su clásico, porque ya es clásico, no juzgues. No juzgues, hermano Leo, porque te estás condenando. Yo puedo preguntarles, si existiera el tal no juzgues como tal, entonces ¿por qué Dios estableció un ministerio de maestros dentro de su pueblo? ¿Cuál es el trabajo de un maestro? Sino enseñar. ¿Y qué tenemos que enseñar? Que ese tipo de cosas no son de Dios. Obvio, hay gente que brinca, protesta. ¿Por qué? Porque no quieren. Porque no quieren tener un compromiso con Dios. Porque saben que el asumir la palabra como tal significa que ellos tendrían que adquirir un compromiso con Dios. Imagínense nada más cómo le dirían los fariseos, los saduceos, los escribas, cómo le dirían los publicanos a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista decía, al ver las multitudes que venían a él para ser bautizados, y Juan volteaba con ira, con enojo y les decía, generación de víboras. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que porque dentro de sí que son hijos de Abraham. Imagínense si el Señor Jesús, el amado Maestro, se hubiera mordido la lengua para enseñar lo que enseñaba. ¿Saben por qué detestaban a Juan? ¿Sabe por qué detestaban al amado Maestro Jesús? ¿Sabe por qué lo detestaban? ¿Saben por qué detestaban a los profetas? ¿Saben por qué perseguían a los profetas? ¿Sabe por qué los mataban? Por hablar la verdad. En alguna ocasión, de una manera sarcástica, yo les pregunté, ¿qué pasaría si el Señor Jesús, el amado, viniera en persona, así físicamente, a decir los errores de su pueblo, a predicar el arrepentimiento para su iglesia, ya no al mundo, sino a su iglesia, a su pueblo? ¿Sabe qué pasaría? Y esto estoy 100% seguro, lo volveríamos a matar. Ya no existe la crucifixión. Pero hay silla eléctrica,
hay cámara de gases, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Hay países donde los ahorcan, hay países donde los meten en ácido y los disuelven. Allí en Oriente, por el lado de Palestina, en Israel, en Irak, lugares así, allí, cuando sentencian a muerte, uno de los métodos que usan es meterlos en ácido y disolverlos vivos. ¿Sí? Y pregunto, ¿podría suceder eso con el amado hoy día? Si él viniera a querer corregir a su pueblo como un profeta. Toda la escritura nos habla de que a los profetas los perseguían, los mataban, los torturaban. Aquellos que tenían la obligación de enseñar la palabra de Dios eran precisamente los que se levantaban y mataban a los profetas, hermanos de Dios. Amén. A Juan el Bautista no lo perseguían por ser predicador. A Juan el Bautista no lo odiaban solamente porque la gente lo seguía, porque tuvieran celos y envidia de él, que la tuvieron, al igual que de nuestro amado. A Juan el Bautista lo mataron por decir la verdad. Recordando que él exhortaba a Herodes. Porque Herodes tenía a la mujer de su hermano. Esta mujer se llamaba Herodías, curiosamente. Y Juan el Bautista iba y le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Y sabe quién le brincó? No fue solo Herodes. Fue la misma Herodías la que mandó matar a Juan el Bautista. Porque Herodías tenía una hija que fue la que danzó y Herodes le hizo una promesa que después tuvo que cumplir. No se pudo retractar. Y dice que la muchacha fue con su madre y le dijo, oye, ¿qué crees que Herodes, mi padrastro, mi tío, tiene que cumplir su promesa? ¿Tú qué me recomiendas, mamá? Dile, le dijo Herodías, dile que quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Fue Herodías, no fue Herodes. Tremendo, ¿verdad? Hoy día, muchos ministros quisieran cortarle la cabeza a otros. Porque hay hermanos que todavía están enseñando la sana doctrina y nadie los quiere. Y lo triste es que el mismo pueblo no los quiere oír. El mismo pueblo de Dios no quiere escuchar la sana doctrina, no la soportan. Solo quieren escuchar lo que les endulza el oído. No quieren escuchar hablar de santidad. Porque eso implica compromiso con Dios. No saben o no quieren entender que sin santidad nadie verá al Señor. La Escritura expresa cuando se refiere a la santidad de Dios. Hablas de su inefable pureza. Recordando lo que significa la palabra inefable. Si ustedes lo buscan en el diccionario, inefable, dice textualmente, lo que no se puede expresar con palabras. Cuando tú ves en la Escritura la palabra inefable,
cuando habla de su inefable gracia, está hablando de una gracia que no puede expresarse en palabras. No hay lenguaje que pueda expresar eso. La santidad de Dios es eso, es inefable. La pureza de Dios es inefable. Pero ¿sabe algo que tiene Dios? Que muchos no han querido entender o no saben. Es que Dios le tiene horror, le tiene asco al pecado. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos, pensamos, decimos o sentimos algo que tiene que ver con pecado, estamos haciendo algo que Dios aborrece, que Dios abomina. La Escritura dice, por cuanto no eres ni frío, ni eres caliente, sino que eres tibio, ni frío, ni caliente, tibio, término medio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es eso? ¿Qué es vomitar? Mencionamos hace rato, hermano Leo. Expulsar. Algo del cuerpo. Expulsar algo asqueroso del cuerpo. Y fíjate bien por qué Dios nos compara con cuerpo. La Escritura nos enseña que somos el cuerpo de Cristo. ¿Ves la similitud? ¿Ves a lo que nos referimos cuando decimos que el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento? Por eso es que mucha gente se pelea hoy día. Que si la ley de Moisés, que si el sábado, que si los 10 mandamientos, que si... Yo les digo, las mangas del chaleco. Hermano, es que el chaleco no tiene mangas. Pues por eso lo digo. Porque hay muchos que le están buscando mangas al chaleco. ¿Sabe qué es un chaleco, no? Pues es esta chamarra, pero quítele las mangas, se hace chaleco. Entonces, hay mucha gente en el pueblo de Dios que le está buscando mangas al chaleco, sabiendo que no las tiene. ¿Y cuántos están discutiendo que el día sábado, el día de reposo, que los 10 mandamientos, que la ley de Moisés, que Dios mío, me ponen a... Dijo, Dios mío, Señor, ábreles los ojos a estos ciegos. Quítales las vendas, Señor. Porque no han entendido que el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento. Y cuando se habla de la santidad de Dios, dice que Él aborrece el pecado. Él abomina el pecado, lo desprecia, Él siente desprecio, Él siente asco, y no solamente por el pecado, también llega a sentir asco hacia sus mismos hijos. Sí, sé que esto no te está gustando a muchos de ustedes, pero no lo digo para que te guste, es que así es. Dios siente asco hacia sus hijos cuando sus hijos somos como el perro que vuelve al vómito o la puerca lavada al estiércol. ¿Has visto un perro cuando vomita? Imagínatelo, tienes una imaginación espiritual. Escucha, tienes una imaginación espiritual. ¿Has visto un perro cuando vomita? El perro se da la vuelta, empieza a lamer y se vuelve a tragar su vómito. ¡Ah! ¡Oh! Ya se me hizo agua en la boca. ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Señor!
Tú toma una puerca, la más sucia que veas en el corral. Báñala, échale perfume. Agarra shampoo del más caro que tengas, que encuentres. Dale su bañadita con espuma, métela en un jacuzzi. Métela en un jacuzzi de esos de hotel, con agua calientita, perfumada, un bañito de burbujas a la puerca. Cuando la saques del agua, sécala con una toalla de seda. Estás imaginándotelo, ¿verdad? Amén. Te lo estás imaginando. A un perro comiéndose su propio vómito y a una puerca que le estás dando su baño. Y ya que esté bien bañadita y perfumada, ponle un moñito rojo. Ahí en su cuello, ponle un moñito rojo, ponle un cascabelito para que cuando camine, tlin, 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 una campanita. Y suéltala. ¿Qué crees que hará esa puerca? Hermano Leo. Irá a revolcarse. Irá a revolcarse otra vez a su estiércol. A veces nosotros los hijos de Dios así somos, como perros que volvemos al vómito, como puercas lavadas volviendo al estiércol. ¿Qué crees que siente Dios hacia sus hijos cuando hacemos eso? Siente asco. Asco. Sé que no estarán muy de acuerdo, pero así es. Todos aquellos que vivimos o que viven alejados de lo santo, lo puro, lo limpio, lo de buen nombre, Dios siente asco por esos hijos. Porque Dios abomina el pecado. Por eso dice la Escritura, te vomitaré, ¿qué? De mi boca. Vomitar es sacar, expulsar del cuerpo algo que nos causa náuseas, algo que nos causa asco. Y hablar de que Dios vomita a sus propios hijos significa que Dios los echa de su cuerpo. Por eso la Escritura habla de que hay vasos de honra y vasos de deshonra en una misma casa. Le decía a una hermana hace tiempo, imagínate un vaso en una sola casa, en una misma casa. Hay vasos para usos honrosos y hay utensilios para usos deshonrosos. Un vaso de cristal caro es un vaso que está destinado para que tú lo uses para beber agua. Pero un utensilio como una basinica es un utensilio que está en tu casa, pero que es destinado para usos viles, para usos deshonrosos. ¿Por qué? Porque una basinica es para que te orines en ella, para que defeques en ella. Pero está en tu casa. Dentro de la casa del Señor hay utensilios de honra para usos, ¿qué? Honrosos, y hay utensilios para usos viles, deshonrosos. Sí. Muchos que militan en las filas del Señor están allí porque son males necesarios. Están allí porque aún Dios los permitió que estuvieran ahí, que estén ahí, porque están dentro de sus propósitos. Por eso, hermano, hermana, escapa. Busca la santidad, síguela. No sigas al hombre, porque el hombre te llevará a que se pierda tu alma. ¿Cuánta gente, como corderos, van al matadero siguiendo a un falso pastor, siguiendo a un falso profeta, siguiendo a un falso maestro, siguiendo a un falso apóstol, siguiendo a un falso evangelista?
¿Por qué creen que hoy día se busca tener notoriedad con títulos? Ya todos son, ya el apóstol fulano, el evangelista sutano, el pastor mengano, el profeta perengano, el maestro. ¿Cuántos se pregonan maestros? Estaba leyendo hace unos, desarrollando precisamente una reflexión, una palabra que Dios me recordó. Y quiero leerla, quiero compartirla con ustedes porque esto es importante. El pasaje que les mencioné hace rato, cuando les hablé acerca de la apostasía, es en 2 Timoteo 4:3, dice, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Es decir, la gente buscará que alguien les diga lo que quieren oír, conforme a sus malos deseos. No te preocupes, hermana, vístete como quieras. Al fin Dios no ve el exterior, solo ve el interior. Dios ve tu corazón. Sí, estuvimos trabajando con unos disque pastores. Al final salieron huyendo como ratas, porque la palabra les empezó a apretar. Ellos, sus mujeres, andaban con minifaldita, así. Se sentaban, alzaban la piernita en el asiento delantero y se les veía todo. Todo lo que se están imaginando ahorita. Y cuando les cuestioné con la palabra acerca de eso, y así ministraban, esas mujercitas, ministraban la Santa Cena, así, paseando las piernas entre los hermanos, que más que ver el vasito o la galletita, veían las piernas de las chamacas, desnudas casi. Y recuerdo que uno de los pastores, ministros, me dijo así, fíjese bien cómo, hasta dónde llega la estupidez humana. Dijo, tengo varias amigas que son prostitutas. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Tengo varias amigas que son prostitutas. ¿Y sabe por qué no las he traído aquí? Por culpa de usted, hermano. Porque ellas visten igual y no vienen, no las traigo, porque para que usted les vaya a decir que no está bien que anden con minifalda, mejor no las traigo. Pero visten igual. Ah, dije, vaya. O sea que él está reconociendo que sus chamacas se visten como prostitutas. Fíjese bien, Fue tanto el enojo que agarraron sus triques y se largaron. Pero es la mentalidad que prevalece hoy día. Son gente que no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Digo, yo no tengo nada en contra de las prostitutas. Ojalá y todas se acercaran al Señor para que Dios las transforme. Para que Dios haga el cambio en sus vidas. Que las saque de ese pozo donde están. Porque para eso vino el Señor, el amado no vino por sanos, vino por enfermos. Amén. Pero no para que sigan enfermos y enfermando dentro de su pueblo. Y que Dios ve el corazón, sí es cierto, pero también hay que entender que el exterior es reflejo del interior, ¿cierto, hermano Leo? Amén. Si Jesús dijo que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Ahora, de la abundancia del interior, habla tu exterior, ¿cierto? Amén.
y hablando acerca de amontonarse maestros, pastores, profetas, etcétera, etcétera. Cuando Pablo le hace la recomendación a Timoteo, le dijo, no pongas un neófito. No pongas un neófito al frente. No sea que envaneciéndose caiga en tentación y en lazo del diablo. Y viendo tanto farsante allí, yo me contristo, digo, Dios mío, cuánta babosada enseñan, cuánta babosada, cuánta idiotez, cuánta estupidez predican. Y no es porque yo diga que tengo la verdad, porque muchos de ustedes estarán pensando eso. Este hermano Antelmo cree que él es el que tiene la verdad. No. Pero cuando Pablo hace esa recomendación a Timoteo, él sabía por qué lo estaba diciendo. Investigando un poco y pidiéndole dirección a Dios. Esto es la definición de neófito o neófita, como hay muchos hoy día dentro de las iglesias, dirigiendo. Inciso A. Neófito o neófita es un o una principiante en el evangelio que cree saber todo y menosprecia a los demás. ¿Qué es? Principiante. B. Ignorante que siempre argumenta tener la revelación divina para dirigir a otros. ¿Usted conoce así gente que tienen poco en el evangelio, que no saben ni papa, pero sienten que pueden dirigir a la iglesia mejor que el pastor? C. Vanidoso o vanidosa que cree y que se siente superior a todos, con una gran unción y un gran llamado. Por eso es que tanto neófito, y por lo regular lo he visto, jovenzuelos, principiantes que tienen días o meses en el evangelio y se ponen a criticar a los que hablan la sana doctrina. Eso es un neófito. ¿Conoces alguno de ellos? Amén. Aquellos que cuando el maestro o el pastor o el profeta o el evangelista o el apóstol hablan de santidad, cuando el hermano habla como Juan el Bautista, dicen, no juzgues, hermano. Hermana, no juzgues, mejor ora por él, mejor ora por ella, ¿sí? ¿Por qué no enseñas la sana doctrina? ¿Vendrá el Señor y crees que te irás con él? Porque si tú, sabiendo que el hermano o la hermana están mal, y cierras la boca, y haces oídos sordos, te haces de la vista gorda, como decimos aquí en México, te haces el yo no vi, yo no oí, yo no sentí, yo no supe, a mí que ni me digan, ¿sabes? Te estás haciendo partícipe de sus malas obras. Y tú recibirás igual condenación que ese mentiroso o que esa mentirosa. Por eso el Señor amado dijo, fariseos hipócritas, porque recorren mar, tierra, para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Aleluya. Una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Y dentro de las iglesias, mucha gente está más perdida que afuera. Cierra tus ojos, inclina tu cerviz y dale gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu grandeza. Como siempre lo hemos dicho, Por tu gracia. y es nuestro ritual para ti, nuestro Por tu culto honra a ti. y gloria, Señor. Por tus maravillas. Gracias por tu presencia. Por tu palabra. Tu verdad. Gracias por tu provisión. Gracias por tu providencia.
todo, mi Señor. Pero también gracias por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Es bálsamo, mi Señor. lumbrera a nuestro camino. Es Sí, disciplina, Señor, es corrección, es palabra fuerte, pero también es amor. Tu palabra pero también es un hecho, esta misma palabra que es mejor reprensión manifiesta que amor es oculto. refrigerio a nuestros cuerpos espirituales. Dice, reprende, no reprendas al necio para que no te aborrezca. Gracias, Eterno. Reprende al sabio, dices, y se hará más sabio. Y hoy, Señor, yo sé que hay muchos necios, viendo y oyendo quizás, Señor, Señor, que no están dispuestos o no estarán dispuestos a aceptar esta palabra. Pero también sé que hay muchos sabios, con hambre y con sed de ti y de tu palabra, que te aman a ti y aman tu palabra tal como es, Señor. Que están hambrientos y sedientos por comer tu pan, por beber tu agua. Hombres y mujeres guerreros que están dispuestos a tolerar y a soportar, Señor, la exhortación, porque ellos toleran y soportan la sana doctrina, porque aman tu palabra, Señor. Y tu palabra es clara, es concreta, es precisa. Tú no te andas con rodeos, Señor. Disciplina sin amor destruye. Amor sin disciplina destruye también, Señor. Y tú al que amas, disciplinas y azotas a todo aquel que tú recibes por hijo. Hoy, bendito Dios, rogamos para que tú incrustes, selles y des permanencia a tu palabra en el espíritu humano con el poder de tu presencia. Bendigo, Señor, a tus hijos, a tu pueblo. Que la luz, el resplandor de tu gloria, de tu rostro sea sobre todos y cada uno de ellos. Rogando, Señor, que esta palabra sea puesta por obras, Señor, que no sean solo oidores, sino hacedores de ellas, Señor. En el nombre precioso de tu amado Hijo, y por la virtud y poder de tu amado Espíritu, levantamos nuestras manos, Señor, en ofrenda a ti, en rendición a ti, con nuestra cerviz inclinada, mi Dios. Amén. amén, Señor. Y amén. Shalom.